Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este vídeo veremos un ejercicio típico de cálculos estadísticos descriptivos. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos des una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. En un centro de salud, la ocupación del aparcamiento en minutos durante la última semana fue registrada mediante la siguiente tabla. Se pide calcular el tiempo por encima del cual han estacionado el 60% de los vehículos. ¿Qué porcentaje de vehículos ha estacionado por encima de 100 minutos? Calcular la media del tiempo de estacionamiento. ¿Es representativa la media? Calcular el coeficiente de asimetría y apuntamiento de la distribución del tiempo de estacionamiento e interpretarlos. Sabiendo que la empresa responsable del aparcamiento cobra 3 céntimos por minuto de aparcamiento más una cantidad fija de 20 céntimos, calcular el precio medio del aparcamiento y la desviación típica del mismo. Bien, en primer lugar, nos piden calcular el tiempo por encima del cual han estacionado el 60% de los vehículos. Este instante de tiempo, en realidad, es el mismo instante por debajo del cual han estacionado el 40% de los vehículos. Por tanto, en realidad se trata de calcular el percentil 40. Para calcular percentiles, tenemos que obtener la distribución de frecuencias acumuladas. Para ello, a partir de la tabla que nos dan en el enunciado, donde tenemos los intervalos del tipo de estacionamiento y también aparecen las frecuencias absolutas, podemos calcular rápidamente las frecuencias absolutas acumuladas, simplemente sumando las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo de 0 a 40 es 84, lo mismo que la frecuencia absoluta. El número de vehículos que ha estacionado por debajo de 80 minutos, pues ya sería 84 más 185, lo que nos da un total de 269. El número de vehículos que ha estacionado por debajo de 120 minutos ya sería 84 más 185 más 72, nos daría un total de 341 vehículos. El número de vehículos que ha estacionado por debajo de 160 minutos, pues ya sería 84 más 185 más 72 más 40, tendríamos un total de 381. Y finalmente el número de vehículos que ha estacionado por debajo de 200 minutos, pues ya sería la suma de todos, es decir, en total los 400 vehículos que han estacionado durante esta semana. A partir de la columna de frecuencias absolutas acumuladas podemos obtener fácilmente la columna de frecuencias relativas acumuladas, simplemente dividiendo las frecuencias absolutas acumuladas por el tamaño de la muestra. Así, la frecuencia relativa acumulada correspondiente al primer intervalo será 84 entre 400, lo que nos da 0,21. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al segundo intervalo será 269 entre 400, lo que nos da 0,67. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al tercer intervalo será 341 entre 400, lo que nos da 0,85. La frecuencia relativa acumulada correspondiente al cuarto intervalo será 381 entre 400, lo que nos da 0,95. Y finalmente, la última frecuencia relativa acumulada será 400 entre 400, es decir, 1, el 100%. Bien, pues una vez que tenemos la distribución de frecuencias acumuladas, resulta ya fácil calcular percentiles. En particular, para calcular el percentil 40, recordemos que la frecuencia relativa acumulada correspondiente al percentil 40 es precisamente 0,4. Y si miramos en la columna correspondiente a las frecuencias relativas acumuladas, en el primer intervalo solamente hemos acumulado el 21%, para llegar al 40% tenemos que irnos ya al intervalo de 40 a 80. Aquí es donde va a caer el percentil 40. Y, puesto que tenemos un intervalo, para dar el valor concreto del percentil 40 tendremos que interpolar. Para interpolar vamos a dibujar el trozo del polígono de frecuencias relativas acumuladas correspondiente al intervalo 40-80
Aquí tenemos los valores de la variable y en el eje Y tendremos la frecuencia relativa acumulada y nos fijamos en el intervalo de 40 a 80. La frecuencia relativa acumulada antes de este intervalo es 0,21 y la frecuencia relativa acumulada al final de este intervalo será ya de 0,67. Y el trozo de polígono correspondiente a este intervalo es este que hemos dibujado. Bien, tomando como hipotenusa un triángulo rectángulo el trozo de polígono, podemos dibujar el triángulo rectángulo correspondiente y si nos fijamos en este ángulo alfa, podríamos calcular la tangente de alfa dividiendo el cateto opuesto, que en este caso vale 0,67 menos 0,21, entre el cateto contiguo, que en este caso valdría 80 menos 40. Es decir, nos quedaría 0,46 dividido entre 40. Por otro lado, si sobre este mismo polígono proyectamos la frecuencia relativa acumulada correspondiente al percentil 40, que era 0,4, justo donde corte aparecerá el percentil 40. De manera que ahora tenemos otro triángulo rectángulo que es semejante al anterior, puesto que comparte el mismo ángulo alfa. Y utilizando el triángulo pequeñito, el triángulo en rojo, para calcular de nuevo la tangente de alfa, tendríamos que el cateto opuesto ahora vale 0,4 menos 0,21 y el cateto contiguo vale el percentil 40 menos 40, lo que nos da 0,19 partido del percentil 40 menos 40. Pero puesto que el ángulo alfa es el mismo, las tangentes coinciden y por tanto podemos igualar estas dos expresiones, con lo que tendríamos una ecuación con una única incógnita, que sería 0,46 partido de 40 tiene que ser igual a 0,19 partido del percentil 40 menos 40. Y de aquí, despejando el percentil 40, tenemos que el percentil 40 valdrá 40 más 0,19 entre 0,46 por 40, lo que nos da un valor de 56,52 minutos. Y este es el percentil 40, es decir, el 40% de los vehículos ha estacionado por debajo de 56,52 y por tanto el 60% restantes ha estacionado un tiempo por encima de 56,52 minutos. Para responder a la segunda pregunta de qué porcentaje de vehículos ha estacionado por encima de 100 minutos, vamos a calcular primero qué porcentaje de vehículos ha estacionado por debajo de 100 minutos y se trata por tanto de calcular la frecuencia relativa acumulada correspondiente al valor 100 y para ello tenemos que fijarnos ahora en el intervalo que contiene el valor 100, es decir, el intervalo de 80 a 120. Y vamos a interpolar ahora en este intervalo, igual que hemos hecho antes, dibujamos el trozo de polígono de frecuencia relativa acumulada correspondiente a este intervalo que va de 80 a 120 y la frecuencia relativa acumulada anterior a este intervalo es de 0,67 y la frecuencia relativa acumulada al final de este intervalo será de 0,85 y tendríamos este trozo de polígono que, igual que antes, define un triángulo rectángulo de ángulo alfa. Para calcular la tangente de alfa hacemos igual que antes el cateto opuesto, que en este caso es 0,85 menos 0,67 dividido entre el cateto contiguo, que en este caso es 120
menos 80. Lo que nos da 0,18 entre 40. Y ahora lo que hacemos es dibujar el valor del cual queremos calcular la frecuencia relativa acumulada, que en este caso es el 100, y ahora proyectando sobre el polígono obtenemos la frecuencia relativa acumulada correspondiente al valor 100. De manera que ahora tendremos otro triángulo rectángulo semejante al anterior, puesto que comparte el ángulo alfa, y calculando la tangente de alfa con este nuevo triángulo tendremos el cateto opuesto, vale la frecuencia relativa acumulada correspondiente al 100, a los 100 minutos, menos 0,67, dividido entre el cateto contiguo, que es 100 menos 80, lo que nos da la frecuencia relativa acumulada del 100 menos 0,67 partido de 20. Y al igual que antes, puesto que el ángulo alfa es el mismo, las tangentes deben coincidir, lo que nos da una ecuación de 0,18 partido de 40 igual a la frecuencia relativa del 100 menos 0,67 partido de 20. Y de aquí, despejando la frecuencia relativa acumulada correspondiente al 100, tendremos que es 0,67 más 20 partido de 40 por 0,18, lo que nos da una frecuencia relativa acumulada de 0,76, o lo que es lo mismo, un 76%. Bien, si por debajo de 100 minutos han estacionado un 76%, por encima tendremos lo que falta hasta el 100%, que en este caso sería de un 24%. En segundo lugar, nos piden calcular la media del tiempo de estacionamiento y nos preguntan si la media es representativa. Bueno, recordemos que la fórmula de la media muestral es simplemente la suma de los valores de la variable multiplicados por su frecuencia absoluta y dividido entre el tamaño de la muestra. Precisamente en la tabla que nos da en el enunciado tenemos cuánto vale la suma de los productos de los valores de la variable por su frecuencia absoluta, que en este caso vale 29.000, así que resulta sencillo calcular la media. Será 29.000 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 400. Y esto nos da una media de 72,5 minutos. Para ver si la media es representativa, tenemos que calcular el coeficiente de variación, que medía la dispersión relativa con respecto a la media. Y para ello, previamente necesitamos calcular la desviación típica y la varianza. Recordemos la fórmula de la varianza, era la suma de el producto de los cuadrados de los valores de la variable por la frecuencia absoluta de cada valor dividido entre el tamaño de la muestra, y a todo esto se le restaba el valor de la media muestral al cuadrado. Precisamente en la tabla que nos da el enunciado también tenemos la suma del producto de los cuadrados de los valores por su frecuencia, que en este caso vale 2.819.000, así que tendremos 2.819.200 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 400, y a esto le restamos la media que hemos calculado antes, 72,5 al cuadrado. Y esto nos da un valor de la varianza de 1.791,75 minutos al cuadrado. La desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de 1.791,75, y esto nos da
42,3291 minutos. Y para terminar, el coeficiente de variación era el cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la media, que en este caso será 42,3291 dividido entre el valor absoluto de 72,5, y esto nos da un coeficiente de variación de 0,5838, que como está por encima de 0,5 podemos decir que la dispersión relativa a la media empieza a ser importante y por tanto concluiríamos que la media es poco representativa. A continuación nos preguntan calcular el coeficiente de asimetría y de apuntamiento de la distribución del tiempo, de estacionamiento e interpretarlos. Para calcular el coeficiente de asimetría, simplemente recordamos la fórmula del coeficiente de asimetría. G1 es la suma de las desviaciones de los valores de la variable a la media elevadas al cubo, multiplicadas por la frecuencia y divididas por el tamaño de la muestra, y todo esto a su vez dividido por la desviación típica al cubo. Precisamente en la tabla que nos da en el enunciado tenemos cuánto vale la suma de las desviaciones de los valores a la media al cubo multiplicadas por la frecuencia de cada valor, que es esa. Así que sustituyendo en esta fórmula tendremos 24.886.500 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 400, y esto dividido a su vez entre la desviación típica, que la habíamos calculado justo en el apartado anterior, y era 42,3291. Y esto nos da, operando, un coeficiente de asimetría de 0,82. Y recordemos que para interpretarlo, cuando el coeficiente de asimetría estaba por encima de 0, cuando el coeficiente de asimetría está por encima de 0, indica que la distribución es asimétrica hacia la derecha. A continuación, calculamos el coeficiente de apuntamiento Kurtosi G2, cuya fórmula es la suma de las desviaciones de los valores a la media elevadas ahora a la cuarta por la frecuencia absoluta y dividido entre el tamaño de la muestra, todo a su vez dividido entre la desviación típica a la cuarta, y a este cociente se le resta 3. Al igual que antes, en la tabla que nos da el enunciado tenemos precisamente cuánto vale la suma de las desviaciones de valores a la media elevadas a la cuarta por la frecuencia absoluta, que vale 4.051.603.125 dividido entre el tamaño de la muestra, que son 400, y dividido a su vez entre la desviación típica 42,3291 a la cuarta, y esto se resta 3. Y operando nos da un coeficiente de apuntamiento de 0,1551, que al estar por encima de 0 indica que la distribución es un poco leptocúrtica, o un poco más apuntada de lo normal. Finalmente nos piden que si la empresa responsable de aparcamiento cobra 3 céntimos por minuto de aparcamiento más una cantidad fija de 20 céntimos, calcular el precio medio del aparcamiento y la desviación típica del mismo. Lo que vamos a hacer ahora es calcular o construir una nueva variable y que mida el precio del aparcamiento Bien, esta nueva variable y se puede calcular a partir de x, el tiempo de aparcamiento, multiplicándolo por 3 céntimos, que vale cada minuto de aparcamiento, y sumándole una cantidad fija de 20 céntimos. Con lo cual, en realidad, lo que tenemos es una transformación lineal. Y recordando las propiedades de las transformaciones lineales,
Tendremos, por tanto, que la media de la nueva variable es el resultado de aplicar esta misma transformación lineal a la media de la variable x, y puesto que la media de la variable x la habíamos calculado ya en apartados anteriores, pues simplemente sustituyendo tendremos que el precio medio de aparcamiento será 3 por 72,5 más 20, lo que nos da un precio medio de 237,5 euros. Del mismo modo, la desviación típica del precio, aplicando las propiedades de las transformaciones lineales, será la desviación típica del tiempo de aparcamiento por la pendiente de la transformación lineal, que en este caso es 3, así que nos quedará 3 por la desviación típica del tiempo de aparcamiento, que también la habíamos calculado en apartados anteriores, y era 42,3291, lo que nos da una desviación de 126,9873 euros. Y este es el precio medio y esta es la desviación típica del precio de aparcamiento.